Evangelio según Mateo, capítulo 15, los versos del 21 al 28. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Espíritu Santo de Dios que estás en medio nuestro, toma esta palabra que ha sido proferida y vivifícala en nosotros. Háblale a nuestro espíritu, inquieta a nuestro espíritu, estremece a nuestro espíritu para estar atentos espiritualmente a tu voz, para que esta palabra quede grabada en nuestra mente, atesorada en nuestro corazón como cosa valiosa, como palabra de cumplimiento, para que sea de bendición en nosotros y una palabra de bendición con quien las podamos compartir. Bendice con esta palabra a quienes están aquí presencialmente y a quienes están allá a la distancia, porque el Espíritu Santo está en todo lugar, así como la gloria de Dios está en toda la tierra. Toda gloria está reservada para Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, y el pueblo de Dios dice: amén, amén, amén. Se puede sentar. Hoy, atendiendo el día especial de la celebración del Día de las Madres, pues quise tomar esta palabra para enfatizar en algunos puntos que nos deja la misma, puntos de reflexión, y yo quisiera traerlos en esta ocasión a la consideración de todos ustedes, esperando que por medio de ellos el Espíritu Santo de Dios nos hable y nos ministre. Lo primero es que esta palabra nos enseña que Jesús está en un ministerio de compartir la enseñanza, compartir una palabra de restauración para el ser humano, y cada palabra que el Señor da, cada discurso, cada palabra proferida va acompañada de milagros y obras de redención. Y es bien interesante porque las obras que el Señor ha hecho en las multitudes y en las personas que fueron alcanzadas por Él ha sido en el respaldo de una palabra proferida. Como decía el profesor y doctor Samuel Pagán recientemente en una conferencia que nos ofreció a algunos pastores, decía que los milagros de Jesús y el sermón de Jesús son las dos caras de una misma moneda. Es decir, la palabra proferida por Jesús estaba luego acompañada por milagros que evidenciaban el poder de esa palabra. Y nosotros, el pueblo de Dios, nosotros no solamente podemos conformarnos con escuchar una buena palabra, sino que también tenemos que estar a la expectativa de presenciar un milagro redentor. Porque en la palabra de Dios hay poder. ¿Quién dice amén? Hay poder. El evangelio del Señor, como decía el apóstol Pablo, es poder para el que cree. Para otros es locura, pero para los creyentes, ¿dónde están los creyentes? Para los creyentes, el evangelio de Jesucristo, su mensaje es poder de Dios para aquellos quienes creen. Así que los que creen
no solamente reciben la palabra, sino que esperan los milagros. ¿Cuánto esperan milagros en su vida? ¿Cuánto esperan milagros en su vida? Milagros familiares, milagros en el matrimonio, milagros en el cuerpo físico, milagros en nuestros hijos, milagros en la comunidad. Tenemos que dar la palabra con una acción redentora. Por eso, cuando el Señor nos inquietó a compartir con los pastores y con las iglesias el mensaje de que no muera nadie más y que le podamos hablar a la gente que esté en la calle, no es solamente conformarnos con decir un eslogan que podamos poner en nuestras redes, sino que tiene que ir acompañado el verbo con una acción que resulte trascendental y redentora para aquel que escuche esa palabra. Así que tenemos que diseñar estrategias como iglesia que desaten el poder de Dios, que la palabra que se diga en los altares tenga trascendencia en las calles y en las aceras de nuestro país, en las casas de la gente. Palabra proferida en un altar tiene que traducirse en el poder de Dios y la gloria de Dios corriendo por calles y aceras. Y a eso anhela la iglesia de Jesucristo. ¿Quién dice amén? Entonces no podemos ser meros oidores de la palabra, sino también hacedores de la misma. Y Jesús está en esta campaña de visitar lugares para que en aquel contorno en el cual Jesús ministraba nadie se quedara sin escuchar esa palabra, pero que también la gente pudiera ver las obras que respaldaban esa palabra proferida. Entonces Jesús se llenó de seguidores, porque palabra que decía, palabra que se cumplía. Por eso nosotros podemos decir con autoridad que lo que Dios dice es y será y prevalecerá por encima de cualquier otra cosa, porque proviene de la boca de Dios. Así que el pueblo de Dios espera que la palabra recibida se traduzca en una acción. Palabra que Dios le haya dado de transformación a tu familia, tenemos que esperar el milagro, pero también trabajar para el milagro. Trabajar para el milagro. Y Jesús está recorriendo ciudades, llevando palabra de esperanza, de justicia, de paz, palabra de vida, palabra de restauración, palabra de fortaleza, palabra de reivindicación, palabra de perdón. Y los menesterosos se ven identificados con esa palabra y dicen: esa palabra es para mí. Qué rica me ha sido esa palabra. Pero también obras contundentes, milagros y portentos de parte de Jesús que evidencian su poder y su gloria, que es el Dios del cielo y de la tierra, que se ha encarnado en Jesucristo, y vemos su poder y su gloria. Y entonces, en ese caminar por las diferentes ciudades, llega a la región de Tiro y de Sidón, y allí se encuentra con una mujer cananea. Y el evangelista lo especifica para hacernos saber que entró en terreno gentil, en terreno pagano. Cuando usted examina el texto en el Evangelio de Mateo, que también narra esta historia, dice que aquella mujer era griega, porque pertenecía a la región de Ciro-Fenicia. Algunos la reconocen como cananea, pero era una región de ciudadanía, por decirlo así, para nuestro entendimiento, griega. A fin de cuentas, el evangelista lo que quiere puntualizar es lo siguiente: no era judía, era gentil, era pagana. En principio no adoraba el Dios de los judíos, tenía sus costumbres y tradiciones y otros dioses. Era gentil, era pagana. Y esto para llamar la atención, cuando Mateo está aquí escribiendo, Mateo, el escritor del Evangelio de Mateo, cuando usted estudia el Evangelio, y nosotros lo hemos hecho en los estudios bíblicos, usted se da cuenta que de la manera que escribe y por los datos que menciona y de la manera que se expresa a su audiencia, tal parece que Mateo era un buen judío, creyente en todas las palabras proferidas en la ley del Señor y los profetas. Un buen judío que luego de haber conocido al Señor es convertido al cristianismo, pero que ha hecho del pueblo judío su misión. Ha querido compartir a Cristo con sus compañeros judíos para que entiendan que el Mesías esperado ha llegado y es Jesucristo mismo. Entonces tal parece que el evangelista es un judío convertido al cristianismo, hablándole a la comunidad judía. Y esto es importante saberlo, porque entonces usted va a entender la controversia que se genera aquí.
y lo que el evangelista nos quiere decir también. Y es lo siguiente, que Jesús va a la región de Tiro y Sidón, una región que no es característicamente judía, a ministrarle a los que puedan estar allí, y se le aparece una mujer cananea o una mujer griega. No es parte del pueblo judío. Y a Mateo le es necesario enfatizar que todavía Jesús fue a aquella región a ministrar, a servir. Pero si usted entiende a quién le está escribiendo Mateo, a la comunidad de pares, de hermanos y hermanas judíos en la fe, podrá entender las contestaciones que el Señor le da a esta mujer. Contestaciones que no nos parecen muy cómodas. Contestaciones de parte de Jesús que nos dejan rascándonos la cabeza, que nos dejan pensando, ¿y por qué el Señor le contestó así? Y que vamos a ver dentro de un momento. Pero Jesús fue a la región de Tiro y de Sidón, porque allí había una obra que hacer. Déjeme decirle algo. Hay regiones donde hay que ir porque hay que compartir el evangelio y tienen que ser transformadas en el nombre de Jesús. ¿Cuáles son esas regiones que para nosotros son extrañas? Mire, recientemente con esto de las muertes de estas muchachas de la semana pasada, de Andrea y Keishla, muchas veces hablamos de las víctimas, a lo cual hay que ser solidarios con ellas. Pero ya esas víctimas lamentablemente no están. Eso no podemos hacer nada más con ellas. Pero pocas veces hablamos de los victimarios. El victimario hablamos en el sentido de que hay que juzgarlo y condenarlo, lo cual algo de cierto hay. Pero no es menos cierto que también tienen que ser alcanzados por el evangelio de Jesucristo para que sus vidas sean transformadas. Porque mientras no haya un victimario regenerado, van a seguir habiendo más víctimas. Porque tú puedes solidarizarte con la víctima de la violencia y se lo puedes quitar de la mano al agresor. Pero si tú no transformas esa vida, habrá otra víctima más adelante. ¿Les parece? ¿Y sabe qué? Son los lugares donde también el Señor entra, porque tanto le habla a la víctima como le habla al victimario, porque los dos son almas de redención. Porque los dos son hijos de Dios. Y aunque merezca la condena que tenga que merecer y terrenalmente se le aplique la justicia, es un alma que tiene que ser alcanzada y renovada por el poder de Dios. Y esas son las tierras de Tiro y de Sidón, de la gente que tiene otras costumbres, de la gente que no piensa como nosotros, pero que al Señor le es menester llegar allí para ministrarles también. Y a veces nosotros no nos juntamos con alguna gente porque no son como nosotros, pero allí a esa gente tiene que llegar al Señor. ¿Y a quién enviará? ¿A nosotros? Mire, yo pienso lo siguiente. Las escuelas es un lugar de educación y se comparte, ¿verdad?, el conocimiento. Pero también yo creo que es el lugar para modelar valores. Mientras hayan profesionales de la educación, allí se enseñará lo que es cognitivo, lo que apela al conocimiento, a la inteligencia. Y allí se siembra información. Pero cuando hay en medio de esa facultad un maestro, consejero, psicólogo, TS, director, cristiano, allí entonces se comparten valores que no tienen que ver con lo cognitivo, que no tiene que ver con lo de la inteligencia, que no tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con una nueva manera de hacer las cosas en el nombre de Jesús. Y allá hay un ministerio, y eso se convierte en Tiro y en Sidón. Esa es la región donde otros hacen las cosas distintas, donde otros tienen otros pensamientos, donde otros tienen otros dioses, y es la oportunidad para el pueblo de Dios de ministrar a Jesucristo. Y tendrá el respaldo, quizás no del sistema, quizás no del currículo escolar, pero tendrá la aprobación del Espíritu Santo de Dios que lo impulsa a tocar vidas. ¿Quién puede decir amén a eso? Eso es Tiro y Sidón. Tiro y Sidón probablemente son los hombres y mujeres que son nuestros compañeros de trabajo con quien nosotros compartimos y que probablemente no comparten nuestra fe y no comparten nuestras costumbres, pero son parte de la gente con quien nosotros tenemos que compartir en virtud de los estudios o de los trabajos o de lo que sea o de la comunidad.
pero que mientras haya un cristiano en medio de ese grupo, tiene que modelar los valores del reino para que sean de bendición. ¿Les parece? ¿Quién dice amén? Eso somos nosotros. Y ahora más que nunca tenemos que modelar a Cristo. Miren, en Cuba la última vez que fuimos, había el país estaba atravesando por un plebiscito que se estaba haciendo, una consulta al pueblo para unos cambios en la Constitución. Algunos de esos cambios atendían directamente el concepto de la familia y el concepto de la fe. Y en un país como Cuba fue retante ver en las puertas de las casas rótulos hablando de la oposición a esa medida y afirmando en qué creían la gente de la casa, afirmando sus valores cristianos. ¿Sabe qué? Para eso hay que dejar afuera el miedo y el temor y estar respaldado por el Espíritu Santo de Dios. Hay que estar comprometido con el Evangelio de Dios, porque donde hay un cristiano se tienen que modelar los valores del reino, no de manera solapada y escondida, de manera de frente en el nombre de Jesús para bendecir al otro y a la otra. Estamos en el tiempo de ser políticamente correctos y tememos lacerar lo que pueda pensar el otro. Lo que pasa es que eso no significa que tengamos que callar nuestra voz, sino poderla compartir. Si el otro la recibe o no, no hay problema, no vamos a entrar en controversia y vamos a dañar relaciones por eso. Pero tiene que ser con nuestros valores de frente, porque hemos comprobado que Jesucristo es la encarnación del Dios viviente que trae para nosotros vida rica, plena y abundante. Que Jesucristo hace a la gente libre, que rompe las cadenas, que nos perdona, que nos afirma, que renueva nuestra fuerza, que nos da una nueva oportunidad, y eso lo quiere todo el mundo. Y nosotros se lo ofrecemos a todo el mundo. Aunque a veces esas regiones sean extrañas para nosotros y sean Tiro y Sidón, pues Jesús fue a Tiro y Sidón, a la región de Tiro y Sidón. ¿Y con quién se encontró? Pues con la gente que estaba allí. Y llegó una mujer. Dice que salió a su encuentro, clamando, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Es decir, esta mujer gentil, pagana, no judía, está llamando al Señor, está refiriéndose a Jesucristo, viene delante de Jesús con dos títulos. Señor, no fue: hey, tú, ven acá. Mira, Jesús, ven acá. Mira, Chu, ven acá. No. Es la mujer extranjera que reconoce a aquel ante el cual se aproxima y le dice: Señor. Viene diciendo: yo reconozco tu autoridad y vengo sometiendo mi voluntad a la tuya. Y está diciendo: Señor, en el pleno reconocimiento implícito de que yo soy sierva. Gloria a Dios por eso. Señor, es decir, tú eres el amo, yo quien te sirve. Ese es el primer título, Señor. Pero lo acompaña con uno adicional, que es un título mesiánico. Reconoce a aquel Señor como el Mesías y está diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Porque esta mujer tal parece que sabe, aunque es gentil, aunque es pagana, aunque no es judío, tal parece que conoce que los judíos tienen una tradición, que están esperando un gran salvador, un gran libertador, un Mesías que habría de venir, que viene del linaje real de David, y eso está en 2 de Samuel. Aquella mujer sabía eso y se aproxima diciéndole: Señor, yo soy tu sierva, Hijo de David, tú eres el Mesías, tú eres el enviado, tú eres de corte real, tú no eres cualquiera. Y hace falta que la gente reconozca al Señor, no como el quincallero de la esquina que uno lo para comprarle alguna quincalla, sino como el Señor del cielo y de la tierra, el unigénito de Dios, que tiene título real, que es Hijo de David, que su linaje es para que nosotros seamos libres y tengamos vida abundante. Hace falta que venga gente no solamente a hablar de Jesús, sino que venga a postrarse delante de su presencia. ¿Y quién va a enseñar eso? La iglesia, los redimidos de Jehová. ¿Quién le va a enseñar eso a tus hijos?
¿En la escuela? ¿Tú? ¿Quién se lo va a enseñar a tus hijos que están grandes y gordos y colorados? ¿Tú? ¿Con la palabra o con la palabra? ¿Ellos entienden? Sí. ¿Con la palabra o con lenguaje de señas? Cristo. Cristo. Entonces allí viene esta mujer. Pero cuando viene esta mujer con la petición, se encuentra con lo siguiente: que hay una contestación que no nos gusta a nosotros como suena, pero no la detuvo a ella en su clamor. Recibe dos respuestas que a nosotros no nos gustan como sonaron, pero a ella no la detuvieron. ¿Y qué es lo que quiere puntualizar Mateo, el evangelista? Que recuerde que es un judío convertido hablándole a otros judíos. Y ante el clamor de aquella mujer, los discípulos, primero Jesús no le contestó, y los discípulos le rogaron que la echara. Despídela, échala. Si no deja de insistir, si ya molesta, échala. Si lo que hace estar detrás de nosotros hace rato, tal parece que había una insistencia de parte de la mujer. Y el silencio de Jesús no la detuvo. Y el desprecio de los discípulos tampoco. Y posteriormente, ya cuando Jesús se expresa, Jesús le dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso lo aprovecha el evangelista para decir: Jesús tiene una agenda ministerial que es primero bendecir a su pueblo, a los suyos. Por eso Juan el evangelista dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Porque el plan de Dios era que de medio del pueblo judío saliera la bendición para todas las familias, para todas las naciones de la tierra. Y Mateo está diciendo: Jesús vino a nosotros. Este Mesías vino a hablarnos a nosotros. Tenía una agenda clarita primero con el pueblo de Israel, con la casa de Israel. Y lo expresa diciéndole esas palabras a esa mujer: no soy enviado sino a las ovejas del pueblo de Israel. Hay una agenda de parte de Dios. Y aunque esa contestación no nos guste, tenemos que entender el mensaje que Mateo quiere llevarle a su audiencia. Es: Jesús vino a nosotros. Vino a nosotros. Si no lo recibimos, le dará la palabra al que la reciba. Porque esa palabra es de bendición. Porque Jesús no está comprometido solamente de parte de Dios con el pueblo judío, es con toda la humanidad. El plan incluía toda la humanidad. Buenos y malos, todos. Todos tienen que ser alcanzados por el mensaje del amor de Dios que está esperándonos con los brazos abiertos. Todos. Y aquella palabra dicha por los discípulos y aquella palabra dada por Jesús no detuvo a aquella mujer. ¿Sabe por qué? Por una razón. No porque fuera necesariamente judía, lo cual no lo era. No porque fuera una fiel creyente de Jesús, porque recién lo conocía. No porque fuera una erudita en las profecías del pueblo de Israel, aunque tal parece que conocía de ellas. Aquella palabra no detuvo la insistencia y el clamor de aquella mujer por una cosa. Aquella mujer era madre de una niña. Quien se estaba acercando a Jesús no era meramente una mujer extranjera, era una madre de una niña enferma. ¿Cuántos tienen hijos enfermos? Física, emocional y espiritualmente. Levante la mano sin temor. ¿Cuántos tienen hijos enfermos? Física, emocional y espiritualmente. Pues esta palabra es para ti. Quien se acercó a Jesús fue una madre. Por eso entendemos el ruego y el clamor de aquella madre, que ni el silencio de Jesús ni el desprecio de los apóstoles la detuvo en su insistencia. Solamente una madre sabe. Mire,
Yo he contado esto en otra ocasión. Y es que en un momento particular, nosotros pusimos a Miliet en un campamento de verano y allá nos llamaron. Que Miliet en el corre y corre, Miliet tendría como ¿cuántos años, Mayra? 7 añitos. En el corre y corre de los niños, le dio a una columna en el filo de la columna y se abrió la frente. Se le veía el hueso. Y cuando nos llaman, encontramos a Miliet toda ensangrentada. Imagínense uno recibir la niña así. Hubo que hacer los diferentes esfuerzos. Mayra llamó a quien tenía que llamar y pidió que llegara un cirujano plástico, porque la herida era en la cara. Es una niña y queríamos, ¿verdad?, que más allá de que la cosieran y la curaran, que quedara bien. Y Mayra pues utilizó, ¿verdad?, la influencia que podía tener entre sus pares y conseguimos un cirujano plástico. Tuvimos que esperar muchas horas, pero atendieron a la niña y nosotros, cual buenos padres, estuvimos ahí en la sala de operaciones, allí la cosieron y vimos el proceso. No les tengo que contar que me mareé porque a ustedes no les importa. Y esas cosas se quedan en la familia. Y en la iglesia se cuelan a veces los chismosos. Y entonces empiezan a decir por allá que el pastor, que se mareó, que qué sé yo qué. Y a mí no me gusta esas cosas. Pero me entró un sudor frío. Hasta ahí. Entonces fue mi hermana. Compartimos aquella experiencia, papi y mami preocupados, Joel, todas esas cosas, los papás de Mayra. Y el padre y la madre ahí estoicamente con la niña. Fuimos a la casa. Al otro día yo tenía que ir a buscar un documento en el hospital, eso fue en San Jorge. Tenía que ir a buscar unos documentos. Y cuando voy a buscar el documento, paso por allí, hago toda la gestión y me voy a montar en el carro. Cuando estoy montándome en el carro, veo a esta muchacha muy joven. Tendría 20 y tantos años, entre 22, 25, no pasaba de 25 años. Una muchacha muy joven, en una minivan, abriendo la parte de atrás, sacando una silla de ruedas, pero no una silla de ruedas cualquiera, sino una silla de ruedas con espaldar. Había que montarla con unos cinturones, para entonces sacar de la van un niño y echárselo al hombro. Un niño muy grande, no sé qué edad podía tener, pero obviamente tenía un tipo de enfermedad degenerativa. Para subirlo a aquella silla de ruedas, acomodar su cabeza y amarrarlo con unos cinturones que tenía esa silla de rueda especial, para entonces coger sus motetes y entonces comenzar a ir a donde tenía que ir. Y yo me eché a llorar. Me eché a llorar porque yo creía que yo era este padre estoico con la nena que le tuvieron que coger unos puntos en la frente, que no deja de ser importante e impactante para mí. Pero en la mañana yo lo tenía resuelto. Yo entré en lágrimas porque yo no conozco todavía el dolor de aquella madre. Y mi compromiso estoico como padre no le llegaba a los tobillos a aquella madre con aquel hijo. Aquello era otra cosa. Y solo el amor de una madre pasa todo ese trabajo. Y yo dije, yo no vuelvo a quejarme más, ni a ponerme como ejemplo de alguna cosa estoica, porque yo no le llego a los tobillos a aquella mujer, a aquella joven con su niño. Pero lo entiende una madre. Yo al otro día estaba en mi trabajo, pero aquella mujer, ¿qué trabajo tiene? Si su vida es su hijo, ¿qué trabajo podía tener? Yo, después del verano, mi hija fue a la escuela, pero ¿a qué escuela va aquel niño? ¿Cómo aquella madre trabaja con él? Esa es una historia distinta. Y aquella madre me lleva por mucho ventaja. Entonces, esta mujer es madre de una niña que le viene a decir al Señor: mi hija está sufriendo donde está. No te la pude traer,
no está en condiciones, pero vengo en ruego, en clamor y en llanto por aquella que no te pude traer. Y a veces nosotros hemos hecho diferentes cosas para traer a nuestros hijos delante del Señor y no hemos podido. Pero eso no quita de nosotros la insistencia y el clamor de seguir yendo delante del Señor en ruego y en petición por aquellos quienes no hemos podido traer a su presencia. Tienen que haber madres y padres que con toda insistencia sigan viniendo en ruego, en clamor delante del Señor por un hijo o una hija que no han podido traer a su presencia. Pero tenemos que ir donde esos hijos a decirles y a tosigarles por ojo, boca y nariz que los tenemos delante del Señor, que tienen que entregarle su corazón a Jesucristo. No se preocupe si su hijo se ofende, que se ofenda. Pero usted está aquí hoy porque Dios ha sido bueno. Usted está en este templo hoy, usted está observando porque Dios le ha sido bueno. Y queremos que así como ha sido bueno con nosotros, sea bueno con nuestros hijos y nuestros hijos experimenten la bondad del Dios del cielo y de la tierra. ¿Quién se lo va a decir si no es una madre o un padre? Pero déjeme decirle algo que nos enseña esta palabra. Entre un padre y una madre no hay nadie más influyente que la madre. Porque nos llevan ya los varones a los padres 9 meses de adelanto con el embarazo de hacer bonding con ese que está en el vientre. No hay persona más influyente que una madre. Y de eso las madres cristianas se tienen que apropiar para no solamente hablarle a los hijos de Jesús, para ministrarle a sus hijos. Para ministrarle a sus hijos. Una madre que no acepta un no por respuesta, que no acepta el rechazo de los discípulos, que no acepta la agenda de Jesús, y entonces le dice: pues está bien, sigue con tu agenda, si yo no te estoy pidiendo que tú la dejes, es que te apiades de mi hija. Y el Señor le da otra contestación, que si no nos gustaba la primera, menos nos gusta la segunda. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Duro para nosotros escuchar esto. Pero recuerde, la intención es de Mateo, el que está escribiendo el Evangelio, de enfatizar a sus compañeros judíos que Jesús vino a nosotros. Jesús vino a nosotros, Jesús vino a los judíos, Jesús vino al pueblo de Israel. Y en tanto y en cuanto no lo recibieron, no lo detuvo bendecir al otro, al que creyera. Mateo le está hablando a sus pares. Y por eso estas palabras resultan duras para nosotros, pero también resultaron duras porque el efecto era crear conciencia en el pueblo judío de que Jesús vino a nosotros, el Redentor vino, el Mesías vino, y lo supo reconocer una mujer extranjera y no a un judío. Y entonces le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y repartírselo a los perrillos. Y aquella mujer que no se queda callada, porque recuerde que es una madre clamando y gimiendo por una hija que no ha podido traer, le dice: tienes razón, pero también los perrillos saben comer de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Es decir, dame cualquier cosa. Yo no te pido que dejes tu agenda, pero si tú me das algo para mi nena, con esa migaja mi nena vive. Con esa migaja yo tengo. Dame una migaja, dame cualquier cosa, con eso yo tengo. Dame una migaja, dame cualquier cosa, oh Señor. En mi casa dependemos de lo que tú me dejas, aunque sea una migaja. Y hay situaciones en las casas con nuestros hijos, en los matrimonios, que dependemos de lo que el Señor nos dé, aunque sea una migaja. Pero hay que estar dispuesto a estar delante del Señor en ruego, en clamor, con insistencia, que aunque otros no entiendan, tú y el Señor entiendan. Que aunque otros digan: pero tú te pasas orando por esos hijos tuyos, ¿cuántos años no llevas? Pues llevaré más, lo necesario, hasta que me los lleve el Señor o me vaya yo a su presencia. Hasta que los atienda. Hasta que los atienda. Porque las madres son madres. ¿Sabe desde cuándo? Desde que conciben. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta que se mueran.
Y por eso el ministerio de una madre con sus hijos es hasta que la muerte los separe. Ese sí. O que se lleve a los hijos o que se lleve esa madre. No importa la edad. No importa las perneturas. No importa lo cabezadura que puedan ser. Si no los he podido traer a la presencia de Jesús, entonces voy yo con clamor y ruego para que la migaja que el Señor me dé allá le sirva y allá haga efecto y allá le bendiga. Esta mujer echó todo a un lado, lo que Jesús le dijo, para ser consciente a Jesús. Se trata de mi hija. Se trata de mi hija. Sé que no tengo los méritos para llegar donde ti, pero aquí estoy. Sé que no soy parte de tu pueblo para llegar hasta ti, pero aquí estoy. No te estoy pidiendo primicias, me conformo con migajas, pero aquí estoy. Se trata de mi hija y por ella aquí estoy. Y esta mujer estaba comprometida con su hija, pero sabía a quién recurrir. Gracias. Sabía a quién recurrir. Y una madre que se preocupa por sus hijos tiene que entender su rol. El rol de madre hay que entenderlo. Mire, y esto lo entendía el pueblo judío. Una mujer, ¿dónde están las mujeres? Las mujeres, perfecto. Una mujer tiene el potencial de ser madre por ser mujer. Porque mujer, el sexo, por lo menos biológicamente está definido, pues por su genitalia. Eso la define como mujer, como la hembra en el reino animal. Y por el mero hecho de ser hembra, tiene el potencial de reproducirse con el varón y tener crías. Así que biológicamente, madre puede ser cualquiera que para, cualquier hembra que para, biológicamente. Si para un crío o una cría, es madre. Porque si tiene la capacidad de parir, pues ya lo es. Eso como definición biológica. Lo que pasa es que en los propósitos de Dios, más allá de que biológicamente el parir garantiza la preservación de las especies, porque cada especie tiene la capacidad de poder reproducirse para no extinguirse, para preservar la especie. En el ser humano también se da exactamente el mismo fenómeno, porque es otro animal más del reino. Así que cada mujer, con meramente el hecho de parir, está cumpliendo el rol de la preservación de la especie. Eso desde el punto de vista biológico. Pero cuando Dios diseñó al ser humano, le otorgó un rol que, entre otras cosas, son adicionales al resto del reino. No es parir solamente para la preservación de la especie, sino que cumple un rol social. Y es que sirva a la madre como un agente socializador para el crío. ¿Qué significa eso? Que lo enseñe, que le pueda transmitir un sistema de principios y valores que le dé las herramientas para poder estar apto y compartir con el resto de la gente que se va a encontrar. Así que la madre tiene el primer rol socializador del crío. No solamente parir, eso es una hembra con potencial de preservar la especie. Es también en el diseño divino lo que le enseñó al pueblo de Israel, a que la madre es la que se encarga de formar
el carácter de sus hijos compartiendo principios y valores. Pero los principios y los valores que va a compartir son los del reino de Dios. Son los del reino, porque irrespectivo de donde viva, la gente generalmente comparte los principios y los valores del lugar del contexto donde están. Más allá del contexto donde podamos estar, el rol de la mujer judía era compartir los principios y valores del reino de Dios, irrespectivo de donde se pudieran encontrar. Porque eso forma al que se está levantando, al niño, a la niña. Por eso algunos de los salmos están escritos de tal manera que es para ser recitados, para que los niños se lo aprendan. Por eso hay acrósticos, por eso hay poemas, por eso hay cuentos. Porque era la manera de las madres y los padres judíos poder enseñarle, que le hiciera práctica la enseñanza a los niños judíos, porque están comprometidos con el diseño de Dios de formar el carácter de los hijos. Porque tienen una responsabilidad social. Estaba también en la autoridad y las responsabilidades de la madre que los hijos aprendieran la palabra. Que si bien es cierto que el hombre traía la palabra a la casa que le había sido otorgada en las sinagogas, no es menos cierto que la madre era la que con el contacto directo con los hijos todos los días compartía la misma. Por eso gran parte de la escritura está diseñada para ser recitada. Para ser recitada. Porque era parte del método de enseñanza y aprendizaje. Y eso lo hacía la madre. Cuando nosotros estamos en nuestro contexto, hay mujeres que con la misma capacidad reproductiva que cualquiera otra, usan la maternidad para cumplir un rol social. Porque la sociedad como que le exige que hay que parir muchachos, que después vas a llegar a vieja, vas a estar sola. Pues entonces tú lo que quieres criar es uno que te cuide más tarde. Tú lo que estás levantando es un cuidador o una cuidadora. Entonces si pares el primero, están esperando el segundo, porque entonces pues no es bueno que ese se críe solito. Pues tú lo que quieres es un kindergarten. Entonces la gente tiene expectativas sociales de la mujer distinta a los criterios de Dios. Distinta a los criterios de Dios. Y hay mujeres que utilizan la maternidad para atar a un hombre a su vida. Cuando las relaciones están medias chuecas, se les ocurre la magnífica idea de embarazarse y tener un muchacho. Para tenerlo. Hay mujeres que utilizan la maternidad, oiga, de estas cosas que estoy hablando yo las he atendido, utilizan la maternidad como un método de ingreso. Porque si hasta ahora el padre no se quiere comprometer conmigo, o en la relación que tengo con este novio no se quiere comprometer conmigo a mantenerme, pues le paro un muchacho. Y ahora, quiera o no quiera, tendrá que pasar pensión. Pues. Y utilizan la maternidad para eso. Hay gente que utiliza la maternidad para poder sacar el beneficio también de la ayuda que le pueda llegar. Hay mujeres que usan la maternidad para satisfacer los deseos de un hombre. Yo quiero un hijo contigo. Pues aquí está. Porque el hombre se lo pide, porque están tan enamoradas. Que un hombre le pide un hijo, yo quiero un hijo contigo. Pues vamos para Walmart. En Walmart. Allí hay. En la sección de jardín. Por allí están. Y a veces las mujeres tienen la expectativa distorsionada de la maternidad. Pero en el pueblo de Dios la maternidad tenía un rol. Y ese era un agente socializador. Para que más allá de la preservación de la especie, hayan hombres y mujeres posteriormente que conozcan los valores del reino, que hayan conocido a Dios y puedan ser de bendición a los suyos, a su próxima generación. Eso le correspondía a la madre. Entonces nosotros tenemos que pasar revista sobre qué madre somos. Adolfo tiene que pasar revista sobre cuán buena madre tú has sido.
Allá Jesús tiene que pasar revista sobre cuán buena madre tú has sido. Las mujeres tienen que pasar revista sobre cuán buena madre han sido. No por los criterios que tú puedas tener, por los criterios de la palabra, que garanticen que los hijos que Dios te dé vengan a ser hijos del reino y que puedan ser hombres y mujeres de bien, no con mucho título secular, que son buenos, que puedan bendecir otras familias de la tierra. Y para eso no se necesitan títulos seculares, se necesita conocer a Dios. Y eso le toca a la madre. ¿Me está entendiendo? Diga amén. La madre tiene un peso en sus hombros importante para la construcción del reino y para la bendición del mundo. Pero déjame decirte una cosa: Dios no se equivocó cuando te dio esta responsabilidad. No se equivocó. Dios no se equivocó cuando te compartió esa responsabilidad. Y entre un buen hombre de Dios y una buena mujer de Dios influenciando a sus hijos, yo voy a la buena mujer de Dios, porque tiene más influencia con los muchachos. Con el hombre se complementan para la gloria de Dios y están completos. Esta palabra que acabamos de leer, de la insistencia de esta madre por una hija, mire cómo termina. Jesús le da una palabra de elogio a aquella mujer, diciéndole: oh mujer, oh mujer, oh mujer, grande es tu fe. Es Jesús exaltando a aquella mujer que para otro lo que hacía era molestar e insistir. Jesús entonces la mira y le dice: oh mujer, muchacha, oh mujer. Jesús está en una expresión de asombro. Oh mujer, grande es tu fe. No por lo que esa mujer estuvo dispuesta a creer, fue por lo que estuvo dispuesta a hacer. Porque esa mujer vino creyendo en el Señor, hijo de David. Pero le dieron 7 excusas para que se fuera. Y no se fue. Y siguió con el ruego, y el clamor, y el gemir, y el llanto. Y la fe se pone a prueba cuando las cosas no están bien. La fe se pone a prueba cuando las cosas no están bien. Y uno insiste en lo que ha creído y ve la gloria de Dios. Y por eso el Señor le dice: oh mujer, grande es tu fe. No por lo que has creído, lo que creíste te hizo llegar. Pero tu insistencia te hizo permanecer y persistir. Oh mujer, grande es tu fe. Entonces por eso es que la fe no solamente se trata de ser buenos oidores de la palabra del Señor, es de ser buenos hacedores de la palabra recibida del Señor. Porque la palabra que se cumple es la que se ejecuta, no es la que se escucha, es la que luego de haber sido recibida se ejecuta. Sí, la fe viene por el oír la palabra del Señor, pero tú la verás cumplida en tu vida cuando se haga. Entonces, esta palabra, esta expresión preciosa del Señor para esta mujer: oh mujer, grande es tu fe. Mire ahora la contestación del Señor: hágase contigo como tú quieres. Hágase contigo como tú quieres. ¿Pero qué quería aquella mujer? Que su hija se sanara. Pero el Señor le dice a ella: hágase como tú quieres. Lo que tú has venido a buscar, que se haga a causa de tu fe. Que lo que trajiste en el corazón se ha resuelto como me lo has pedido. Vete a causa de tu fe. Hágase como tú quieres. Hágase como me dijiste. Y el Señor se compromete con la fe, con el clamor, con el gemir de una madre que pide para los hijos que no han podido estar delante de su presencia. Y cuando aquella mujer regresó a la casa, con temor y con temblor,
encontró a su hija sanada desde aquella misma hora. La encontró sanada desde aquella misma hora. Y ese pasaje precioso, con ese final precioso, con un principio, no tan esperanzador para aquella mujer, con muchas situaciones en contra, terminó con una exaltación de parte de Jesús y con un milagro hecho a causa de su fe. Pero este pasaje está precedido por uno en el mismo capítulo. Está precedido por uno donde Jesús está hablando que vinieron algunos escribas y fariseos. Vinieron de Jerusalén a hablar con Jesús. Y comenzaron a decirle: mira Jesús, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y Jesús les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y mire la controversia que se forma. Esta gente vinieron a decirle a Jesús: ¿por qué tus discípulos no siguen nuestras tradiciones? ¿Por qué no siguen la tradición de los viejos? Y Jesús lo confronta con lo siguiente: ¿y por qué ustedes quebrantan la palabra de Dios por la tradición? ¿Por qué para ustedes es más importante la tradición de los viejos que los mandamientos que Dios les dio? Y los lleva a reflexionar sobre lo siguiente, y la controversia es esta. Le dice: ¿por qué ustedes que tienen sus padres? ¿Cuántos tienen a sus padres vivos? Perfecto. ¿Por qué ustedes que son buenos fariseos, buenos escribas, buenos judíos, están tan preocupados por las tradiciones de los viejos y quebrantan los mandamientos de Dios con esta actitud? ¿Por qué ustedes que tienen a sus padres no se han encargado, como dice el mandamiento, de honrar a su padre y a su madre? Que no se trata de que se porten bien, se trata del contrato social que Dios le estableció al pueblo, de lo siguiente: si bien es cierto que Dios otorgó unos roles particulares para los padres y para las madres, como le acabo de decir en el de la madre específicamente, también hay unos roles para los hijos, y es lo siguiente: después que el padre y la madre hayan cumplido su rol paternal y maternal, le corresponde a los hijos también, en retribución, cuidar, honrar a su padre y a su madre, representarlos, cuidarlos, sostenerlos y aportar económicamente al sostenimiento de los padres. Eso es un mandamiento, y dice el Señor: cuando cumplan esto les esperará la largura de días. Pero mire lo que hacía el pueblo judío. Decía, y esta es la controversia: porque ustedes, cuando ahora que están crecidos, les corresponde honrar a sus padres y a su madre, cuidar de ellos y hacer la aportación económica para su sustento, entonces con los dineros que tienen dicen: es corbán. Yo no sé si usted ha escuchado esa frase, eso está en la escritura: es corbán. Y es, aquí dice, diciendo, esta es la ofrenda al Señor. Es corbán, es como cuando usted separa sus diezmos y ofrendas. Cuando usted establece su presupuesto y dice: esto es para el Señor, estos son mis diezmos, y usted lo separa adelante. Cualquier necesidad que se pueda presentar, usted no coge de la ofrenda porque dice: ya yo separé esto para el Señor. Esa es la dinámica. Entonces, esta gente hacía lo siguiente: que para no tener que sacar de su pecunio para aportar al sostenimiento económico de su padre y su madre, decían: no te puedo dar nada porque lo que tengo es corbán. Lo que tengo, lo que me queda es lo del Señor. Entonces los padres tenían que entender que como buen judío piadoso separaba las finanzas para el Señor, y para los padres no lo sostenían, pero lo utilizaban como mentira, lo utilizaban como un subterfugio para no tener que honrar a su padre y a su madre. Y Jesús lo confronta con eso. ¿Por qué usted es tan preocupado por las tradiciones de los viejos, que son tradiciones de viejos, y quebrantan la ley diciendo, mintiéndose a ustedes mismos, mintiéndole a los padres diciendo:
No te puedo dar nada porque lo que tengo es corbán, lo que tengo es mi ofrenda al Señor. Pero claro, después la gastaban en lo que quería. Era la excusa para no tener que honrarlos. Esa es la controversia que está antes. Y posteriormente tenemos inmediatamente el texto que acabamos de leer. Y Mateo lo que está diciendo es una cosa. Mateo lo que está confrontando a su audiencia con una cosa. Pueden haber malos hijos, aún creyentes. Han habido malos judíos, malos hijos del pueblo de Dios con sus padres que no cumplen su rol como hijos. Pero miren qué ejemplo les da una mujer extranjera que no ha cedido en su rol de madre. Porque cuando tú no quieres cumplir tu rol de hijo, te encuentras con una madre que no ha dejado de cumplir su rol como madre para bendecir sus hijos. Es decir, a veces somos malagradecidos como hijos cuando nuestros padres se han ofrecido en ruego, en clamor y llanto por los hijos. Entonces Mateo trae genialmente, impresionantemente, magistralmente. Mateo confronta a la comunidad judía con que, siendo el pueblo de Dios, hemos dejado de asumir nuestra responsabilidad como buenos hijos de Dios. Pero una extranjera nos recuerda una madre que no cesa en su clamor por los suyos. ¿Y dónde estará la bendición? En aquella que creyó. Vete y que se haga como tú quieras. Yo te quiero invitar en el nombre de Jesús a que podamos tener un momento donde le permitamos al Espíritu Santo de Dios que nos ministre y nos hable en el corazón. Que nosotros aquí, ustedes allá, podamos levantar alabanza y podamos como pueblo de Dios asumir el rol que tenemos de bendecir a otros. En esta ocasión, la madre con un hijo. Si tú no has podido traer tus hijos al Señor, sigue yendo al Señor por tus hijos. Qué bueno, Tata, que tus dos muchachos están aquí. Qué bueno, Irma, que tu niña está aquí. Qué bueno, Mayra, que los nuestros están acá. Qué bueno, Isela, que los tuyos están. Qué bueno, Melba, que la tuya está. Qué bueno, Iri, que la tuya está hoy contigo aquí. Qué bueno, Lucelenia, que los tuyos están acá. Qué bueno por los que están. Pero ¿y los que no están? Pues nos corresponde como madres, todas, seguir yendo al Señor en clamor y ruego por aquellas que no están, por aquellos que no están. Qué bueno, José y Enid, que los tuyos están acá. Qué bueno. Pero los que no están, le corresponde a esa madre seguir yendo con fe y con insistencia delante de la presencia del Señor, en ruego y clamor por los que no están, y diciéndoselo: hoy estuve clamando y gimiendo por ti delante de la presencia del Señor. Hay madres y padres que se vuelven locos pidiéndole al Señor por las peticiones de los muchachos. El Señor no te va a escuchar. Te lo voy a adelantar. El Señor quiere primero que tus hijos le entreguen el corazón, y entonces verán las ricas y abundantes bendiciones que hay para ellos. No es de otra manera. Yo quisiera decirte otra cosa. No es así. Lo dice la palabra. Y tienen que seguir madres viniendo, porque Dios tiene compromiso con una mujer que cree y clama por el que no está. Vamos a entonar alabanza. Yo te voy a invitar a que estés de pie y que allí donde tú estás tú puedas levantar las manos
Y si estás de pie con nosotros, mejor también. Y juntos alabar su nombre con pasión, con fuego, con ardor. Porque somos suyos. Porque somos de Él. Amén, pueblo. Decimos: venga, iglesia. Que se cumplan en mis hijos, en mi casa, y que nos guíe el Señor el sometimiento de tu voluntad, porque es buena y rica para nosotros. Que se cumplan tus propósitos en nuestra familia, porque tienes para tu pueblo planes de paz, de esperanza y de bien. Aquí te presento mis hijos, oh Dios. Y decimos: que venga tu reino y que tú hagas como quieras en nosotros. Hermano, levante sus manos al cielo y como una oración decimos: venga, levante sus manos al cielo, porque dependemos del cielo, porque tu familia depende del cielo, porque Aguas Buenas y Puerto Rico dependen del cielo. Pero buscarán en el cielo los que apelan al cielo. Venga. Señor, tu voluntad es buena en gran manera. Aquí te presentamos nuestros hijos, nuestras casas, nuestros matrimonios, cada madre, cada padre, para que tú cumplas tus propósitos en nosotros y tu pueblo sea bendecido. Oh, que fluyan aquí, que se cumplan tus propósitos. Y que tú nos guíes, Señor, a tu voluntad. Porque tú eres Rey. Porque eres el Señor. Tuyos somos. Tuyos somos. Y yo te voy a invitar a que si tú nos estás viendo, nos escribas los nombres de tus hijos.
porque yo se lo voy a pasar al ministerio de intercesión y vamos a levantar clamor por tus hijos. Y que el Señor te pueda mirar al rostro y te diga: hágase conforme tu fe. Pero si aquí hay mujeres que están rogando por sus hijos, levante su mano, porque hoy vamos a rogar e interceder por ellos. Toda mujer que esté esta mañana orando, gimiendo, clamando por una mujer, levante su mano. Pero la oración es un ejercicio que haremos de presentarnos delante del Señor aquí. Pero eso es lo que nos da la fuerza y la convicción de que salgas tú a decirle a esa hija y a ese hijo que es tiempo de que se reconcilien con Dios y no mueran sin Dios y sin esperanza. Eso no lo podemos hacer nosotros, eso no lo puedo hacer yo, pero tú sí. Porque no hay pastor que tenga más influencia en la vida de tus hijos que tú. Tú eres mejor ministro en tu casa que yo en la tuya. Aquí habremos de orar, aquí habremos de cobrar valor, aquí habremos de creerle a Dios y afirmar lo que hemos creído. Pero tú tienes que salir en el nombre de Jesús a rescatar los tuyos, aunque tengan barba y bigote, aunque sean todas unas mujeres, porque se trata de la salvación del alma. De la salvación del alma. Una vida rica en Cristo Jesús con propósito, o el infierno seguro donde hay crujir de dientes y el gusano no muere y dolor eterno. Eso lo dice la palabra. Tienes que salir a decirle a los hijos tuyos, tienes que tornar tu mirada al Señor. No es tanto tienes que ir a la iglesia, es ¿qué vas a hacer para entregarle el corazón a Jesucristo? ¿Qué tú estás esperando para reconciliarte con el Señor? Eso lo hace una madre hasta por teléfono. Te estoy llamando para ofrecerte que te reconcilies con el Señor y vengas trayendo buenas nuevas de esperanza y gozo, porque tus hijos te digan: mira, sí, mami, vamos a reconciliarnos con Dios en esta misma hora. Para eso no hace falta un pastor, para eso no hace falta un culto. Hace falta una madre comprometida que haya ido delante del Señor y saliendo a la casa esperando que sus hijos estén bien. Llama a tus hijos, encuéntrate con tus hijos, bendice a tus hijos, confróntalo con el amor de Jesucristo. ¿Y qué vas a hacer si Dios nos ha sido bueno? Oramos. Santo Espíritu de Dios, gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado en esta mañana. Y venimos delante de ti, Señor, reconociendo que hemos conocido tu bondad, tu misericordia, tu gracia y tu protección. Reconociendo, Señor, que solamente delante de ti podemos llegar. Y nos ponemos en acuerdo, Dios, para interceder por los nuestros, Dios. Santo Espíritu de Dios, que nuestros hijos te amen, es nuestro anhelo. Que nuestros hijos te honren, ese es nuestro anhelo. Que nuestros hijos, Señor, vivan unas vidas agradables delante de ti, que puedan experimentar tu grandeza, tu poder, y puedan, Señor, reconocer tu soberanía en sus vidas. Ese es nuestro anhelo. Por eso, Padre, delante de ti, Señor, venimos en esta mañana a interceder por la vida de nuestros hijos, Señor. Santo Espíritu de Dios, llégate a donde estén cada uno de ellos, Señor, en estos momentos, Dios. Inquieta sus corazones, Padre, pero pon en nuestros labios, Dios, palabras sabias, asertivas. Señor, danos valentía. Señor, ayúdanos, Señor, a nosotros poder ser instrumento de bendición para cada uno de ellos, Dios. Que cada uno de ellos, a través de nuestro testimonio, a través de nuestras palabras, lleguen delante de ti. Lo creemos, Dios. Tú has dicho en tu palabra: cree en Jesucristo como tu Salvador y serás salvo tú y tu casa. Nosotras lo creemos, Señor, y lo declaramos. Y hoy tomamos la decisión, Señor, de ser instrumento de bendición para nuestros hijos. Entonces, Dios, pon en nuestros labios la palabra sabia en el momento sabio, y que nuestros hijos escuchen de ti a través de nosotros y sean salvos. Ese es nuestro anhelo, Señor.
en el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén.